Saludos compañeros, bienvenidos al módulo 3 del proyecto Acrotic Construcción de Monumentos, correspondiente a la fase de elaboración. El origen exacto de la formación de pirámides humanas y el nombre de sus estructuras es desconocido. Sin embargo, se evidencia Egipto como su origen, ya que el nombre de pirámide aparece después de dichas construcciones arquitectónicas de este país. Desde entonces hasta la actualidad, algunos pueblos han participado en la creación de este tipo de figuras con fines espectaculares, recreativos o competitivos. Los griegos las utilizaron en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y de hecho el término acrobacia procede del término griego acróbatos, que significa el que anda sobre las puntas de los pies o persona que baila, da saltos o hace habilidades sobre el trapecio, barra, cuerdas o en el aire. Los romanos la usaron con propósitos fundamentalmente militaristas, ya que entrenaban a sus soldados para escalar diferentes torres como actividad para posibles ataques. Incluso usaban en su construcción lanzas y escudos. En el siglo XVI, en Italia, utilizaban estas manifestaciones como competición en sus Juegos Venecianos, donde competían en construcciones de pirámides humanas en las que se realizaban en hileras de 30 hombres o más. En la cima de cada pirámide se encontraba un joven que realizaba diversos movimientos acrobáticos. El ganador de la competición era el grupo que construía la pirámide más alta o la más estable. Pero la participación en este tipo de actividades era poco conocida hasta que, a mediados del siglo XVIII, aparecieron en Alemania ciertos eventos deportivos que acrecentaron la motivación por dicha participación: gimnastradas, espartaquiadas, etc. Este tipo de actividades ha desembocado en los actuales festivales gimnásticos, como son el Blume en Gran Canarias o la Gimnastrada Mundial, como la que se va a celebrar en el próximo año en Lisboa. El Circo del Sol es una compañía canadiense creada por Guy Laliberté y Daniel Gauthier en el año 1984, en Quebec, Canadá. Sus espectáculos son conocidos en todo el mundo por sus complicadas acrobacias, su creatividad, sus efectos de luz y sonido, música y escenografía, con lo que han conseguido entusiasmar a más de 125 millones de personas. La propuesta del Circo del Sol es redefinir las reglas del circo tradicional, innovando y buscando nuevas alternativas. La compañía hoy en día tiene unos 3.000 empleados en todo el mundo, entre artistas, músicos y técnicos de alrededor de 40 países y con más de 20 idiomas diferentes. A continuación, describiremos de forma breve los diferentes tipos de posiciones existentes en el acrosport. Explicaremos desde los roles que puede tomar el alumno en una composición, pasando por las posiciones básicas que puede adoptar, hasta los tipos de figura existentes. Básicamente existen dos tipos de roles a la hora de elaborar figuras de acrosport: el ágil y la base o portor. El ágil es el componente que se sitúa en la parte superior. Normalmente suele ser el más ligero. El portor es la base de la figura. Su cuerpo le sirve al ágil de superficie de apoyo. Existen cantidad de posiciones distintas en el acrosport que nos permitirán definir la silueta que le queramos dar al monumento. Desde posiciones en erguido y cuadrupedias, pasando por equilibrios invertidos o posturas corporales en carretilla,
deberemos elegir cuáles se adaptan más a nuestra propuesta, teniendo en cuenta variables como la estabilidad, el peso o el nivel en el que se encuentre. Dentro del apartado Recursos encontrarás una carpeta denominada Posiciones de Acrosport, donde podrás descargarte un documento en formato PDF con la denominación de las posiciones más utilizadas. Este catálogo será una guía útil a la hora de elaborar el apartado de posiciones del documento final, donde deberás explicar las distintas posiciones utilizadas en tu propuesta de monumento. Aunque la bibliografía no es muy clara al respecto en el ámbito didáctico, vamos a diferenciar distintos tipos de figuras de Acrosport en función de su simetría y de la forma en cómo se enlazan las posiciones. Hablamos de figura simétrica, encadenada y asimétrica. Una figura será simétrica cuando la parte derecha e izquierda de la composición sean iguales. Una figura será encadenada cuando cada componente se apoye en uno o dos compañeros, actuando como el eslabón de una cadena. Finalmente, entenderemos que una figura será libre o asimétrica cuando no se cumpla la simetría entre la parte izquierda y derecha. El siguiente paso en nuestra andadura será elaborar el boceto de nuestra figura de Acrosport. Tras identificar las formas geométricas que presenta el monumento en su estructura, deberemos decidir qué posiciones son las que representan mejor su silueta. En nuestro ejemplo, hemos optado por elaborar los pilares del puente con dos parejas de pie que servirán de base a dos compañeros apoyados sobre sus hombros. La parte de la carretera será elaborada con posiciones en carretilla, siendo el último mantenido por un compañero en posición de rodillas. Finalmente, los cables de la estructura estarán formados por cuerdas, que serán cogidas por los componentes que forman los pilares. Es el momento de elaborar el boceto. Dibujaremos en papel y a mano alzada nuestra propuesta de figura, lo que nos permitirá tener una idea previa de lo que queremos elaborar. Una vez realizado, es el momento de utilizar la herramienta gráfica online. Para ello utilizaremos Roadnet, página francesa donde podremos encontrar gran cantidad de información sobre las actividades deportivas en general y sobre el Acrosport en particular. La aplicación presenta dos versiones, siendo la más recomendable la realizada en el 2009, a la que accederemos al hacer clic en el enlace en verde. Aunque el tiempo de carga es mayor, es mucho más completa, pues permite realizar rotaciones en 3D. Además, la biblioteca de posiciones es más amplia y el espacio de trabajo es mucho mayor. Dentro de la aplicación encontraremos diferentes iconos en el espacio de trabajo. El botón central pertenece al menú de posiciones, permitiendo acceder al catálogo de imágenes que utilizaremos para diseñar la figura. Se hace una diferenciación entre posiciones para ágiles, voltige, y bases, porté. Para incluir una en tu composición, solo hay que hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la figura seleccionada. Con las teclas izquierda y derecha del cursor podrás rotar la figura y con las teclas arriba y abajo podrás cambiar el sentido de la imagen. Si quieres borrarla, solo tienes que arrastrarla al cubo de basura en la parte inferior. Comenzamos a elaborar la figura de nuestro monumento. Empezaremos por uno de los pilares, para lo cual utilizaremos dos componentes erguidos, apoyando uno de los pies sobre los hombros del otro.
Es el momento de elaborar la carretera, utilizando las posiciones en carretilla. El apoyo de los pies se realizará sobre los hombros del compañero, realizando un encadenamiento de posiciones. Finalmente, el último componente estará sujeto por un compañero en posición de rodillas. Para poder conseguir esta posición, pulsaremos el botón espacio hasta llegar a la imagen apropiada. Para concluir con el dibujo de la figura, construiremos el segundo pilar, con las mismas posiciones utilizadas para el primero. Es el momento de realizar el guardado de la figura. Tendremos dos opciones: o guardar la imagen a través de las opciones de la aplicación pulsando el botón Crear un JPG, o guardar la imagen a través de las herramientas de nuestro sistema operativo. Dependiendo del sistema que estés utilizando, Windows, Linux o Mac, podrás obtener una imagen de la figura. Un inconveniente de la herramienta RoadNet para elaborar las figuras de Acrosport es que no permite ni recortar la imagen ni incluir elementos adicionales, que no sean posiciones, como líneas, figuras geométricas o imágenes. En nuestro caso, optaremos por utilizar una aplicación de diseño gráfico como GIMP, para recortarla e incluir el elemento de las cuerdas en la figura. El recorte de la imagen lo realizaremos a través del menú Imagen, Recortar a la selección. La inclusión de la cuerda en la imagen la realizaremos a partir de la opción Aerógrafo, dentro del cuadro de herramientas. Una vez determinada la forma y activando la opción Trazar ruta, conseguiremos dibujar una línea curva que simule la cuerda que representan los cables de sujeción. La última tarea de esta fase se centra en la elaboración del documento final. Para ello, en primer lugar, abriremos el archivo que descargamos de la plataforma Moodle al inicio del curso y pondremos nuestros datos en el documento. El siguiente paso será incluir la imagen elaborada en nuestro documento. Para ello, accederemos a la opción del menú Insertar imagen y seleccionaremos el archivo que guardamos anteriormente en la carpeta Acrotic.
También rellenaremos los datos referentes al nombre del monumento, el tipo de figura y la localización, donde opcionalmente podremos incluir el enlace a la localización exacta en Google Maps. La parte final la dedicaremos a retocar la introducción histórica y a describir todos los aspectos organizativos de la figura: descripción, posiciones utilizadas, número de componentes, niveles que presenta. Una parte importante del proceso será la descripción de las transiciones, que las podemos definir como las fases previa y posterior al montaje y desmontaje de la figura, donde los alumnos entran en escena utilizando para ello elementos gimnásticos como volteretas, gateos, ruedas laterales, etc. Aquí finaliza la fase 3 de elaboración del monumento, presentando un recorrido en imágenes de todo el proceso desarrollado.